Ohio se desarrolló. Y en el caso 3 vamos a ver justamente estas ideas de monumentalización del vernáculo y monumentalización de la técnica con un Le Corbusier y un Ivan de Rohe a partir de los años 40, 50, 60. ¿Okay? Y hacia el casa tiempo una yapa con Philip Johnson y otros arquitectos estadounidenses. ¿Ya? Pero lo principal es Le Corbusier mismo. Empecemos en Francia. Nosotros, creo que esto hemos visto, pero si no, les digo, lo que propugnaba lo que se propugnaba en lo que llamaban la ciudad jardín, Ebenezer Howard, un arquitecto y urbanista inglés, que con el surgimiento de la ciudad industrial o de la industria o de la revolución industrial en las ciudades europeas, ¿no? En Manchester, por ejemplo, en Inglaterra también, existía esta confrontación entre la industria que se coloca en las ciudades ya conformadas y cómo la vida discurría en esa dicotomía. Imagínense que acá se implante recostar una fábrica o al revés, ¿no? En la zona de la Avenida Argentina se implantan viviendas, e industria y viviendas están ahí conviviendo entre el caos, la contaminación. Entonces, eso tiene que tener una solución por parte de los urbanistas y arquitectos. Entonces, a Ebenezer Howard, el inglés, a mediados del siglo XIX, se le ocurre de que la ciudad de mañana tiene que ser un esquema totalmente organizado, porque es su esquema en realidad, no es que sea un plan, es un esquema en el cual, de manera ordenada, ¿no? Establece una centralidad como edificios representativos gubernamentales y en la periferia, de una manera comunicada, ya sea mediante trenes, barcos, canales, etcétera, según las condiciones del lugar, se establecen como que células de vivienda, células de oficinas, y todo está conectado para que te demores entre uno y otro punto, pues, poco tiempo. Entonces, esto formaba todo un esquema urbano que después era, sobre todo, existía una gran cantidad de espacios verdes que lo contenían. Es decir, existe una visión ecológica de todas maneras de un paisaje natural en el cual está inserto el paisaje cultural con los edificios. Eso, por ejemplo, era Letchworth. Letchworth es una ciudad en Inglaterra que justamente hace eso, el de tener una centralidad y el de poseer terrible trastorno. Bueno, ahí no se ve tan bien, pero en realidad lo que quiero que se entiendan es que estas son viviendas o estos son edificios, pero que el nivel, digamos, de cantidad de un espacio de metros cuadrados de ocupación, lo natural era mayor a lo cultural o a los edificios. Y esa preocupación por una ciudad industrial que tendría que estar en un sector no tan alejado, porque ahí trabajan las personas, no se viera tampoco tan inmiscuido dentro del lugar donde se vive, ¿no? Diferenciación a nivel de zona. Otro antecedente muy importante para el propio Le Corbusier es la idea de una ciudad industrial, muy parecida a la idea de Ebenezer Howard con la ciudad jardín por parte de Tony Garnier, ¿okay? Un arquitecto francés que también a mediados o a inicios del siglo XX propugna estas ideas. Él dice, miren, nosotros somos parte de un territorio. En este territorio tenemos una ciudad fundacional, ¿no? Digamos, un centro histórico. Pero este centro histórico debe contemplar su expansión. Y para ello tiene que ser un estudio territorial, un estudio de los beneficios y contras con respecto a la vida, a la economía, a la cultura, etc. Entonces, él, digamos que con este plano, nos dice, ok, acá está el centro de la ciudad, deberíamos poder
tender redes e infraestructuras capaces de, ¿no?, liberar esta zona que ya no puede más y tener, por supuesto, una zonificación, ¿no? Zonas para vivir con sus servicios, hospitales, etcétera, una zona industrial, un punto intermediario, una estación y, por supuesto, ciertas ocupaciones que tengan contemplaciones de ocio, ¿no?, de transporte, de vivienda, de trabajo. Es decir, por ejemplo, si ustedes ven ahí Carta de Atenas, en 1930, Le Corbusier ayuda a sacar este documento llamado Carta de Atenas, donde dictamina cómo debería ser el urbanismo moderno en la ciudad. Pero son ideas en realidad recogidas de Tony Garnier. Entonces, Tony Garnier lo que hace es mostrar esas ideas en base a estos dibujos. Son dibujos propios de Garnier, donde él coloca ahí un downtown, un centro de la ciudad, coloca o hace entender de que la ciudad está dentro de un paisaje y que este paisaje tiene que ser contemplado y también debe existir servicios. Y se dan cuenta la manera de ordenar las calles, la manera de zonificar, ¿no?, lo deportivo, lo cívico, lo museístico, está o es parte de la ciudad moderna, así como los puertos, y es bien minucioso en sus dibujos, Tony Garnier. De tal manera que uno puede entender, bueno, o sea, existe una idea de forma moderna, ¿no?, implantada dentro de él, y el paisaje siempre está. O sea, otro mensaje, al igual que de Eisenhower, es que en sus dibujos el paisaje siempre está, es parte de la arquitectura. Tanto en este dibujo, como este dibujo, como acá, hasta acá. Nosotros en Lima también es similar, porque yo estoy seguro que en muchas partes siempre va a haber una especie de skyline con los cerros. Para mí, por ejemplo, el paisaje natural, característico, identitario de muchas zonas de Lima son los cerros. Lima sin cerros es no Lima, ¿no? Y más bien en vez de que sean pues como que el patio trasero donde se establece la gente que no tiene recursos, debería ser maximizado para que esa gente que no tiene recursos forme parte del paisaje, ¿no?, y el paisaje sea visto desde la ciudad, desde la parte central. Eso en realidad nos enseña Tony Garnier, con una planificación y un dibujo que llegan hasta el detalle, ¿no?, con ideas de bulevares, con ideas también de maneras como ordenar hasta cierto punto de forma escalonada, y con una sectorización y niveles o tipologías de vías, ¿no?, una vía principal, una vía arterial, una vía comunitaria. Igual, son ideas del propio Tony Garnier que Le Corbusier después se apropia. En el caso de Garnier, llega pues a establecer hasta la tipología de vivienda, que es de una escala muy reducida, como muy emparentada a las personas, ¿no?, y siempre rodeado del paisaje natural. Eso es, por ejemplo, Howard y Garnier, y ahora yo les muestro el propio Le Corbusier, ¿no? Eisenhower, mediados del siglo XIX, Garnier, inicio del siglo XX, y Le Corbusier muestra esta idea de ciudad contemporánea para 3 millones de habitantes en 1922-23, y nos hace estos dibujos. Para esto, bueno, un Le Corbusier que lo podemos entender como un artista suizo que estudió con un maestro en Suiza, pintura y escultura, y que por supuesto eso le sirvió para desarrollar estas 3 actividades, ¿no?, arquitectura, pintura y también urbanismo. Eso hacía en las 24 horas de su vida.
Y por supuesto se convierte gracias a sus ideas en un propulsor, un innovador de una arquitectura muy centrada en el espacio y en la forma y en realidad multidimensional. Si a veces me preguntan si existen los extraterrestres, bueno, yo pienso en el Corbusier. O sea, para mí es impresionante, no solamente para mí, para muchos arquitectos que empiezan a estudiarlo, a mí me parece bien impresionante la cantidad y calidad y la forma en cómo transmitían las ideas, que no he visto en otro arquitecto hasta ahora. Ahora, de allá de que a mí me gusta hacer arquitectura moderna o la forma moderna, es relativo. Yo pienso que todo arquitecto, más allá de seguir las formas de corbusieranas, tiene que saber y conocer las ideas de corbusieranas, y para mí el reto es si puedo al menos llegar a ser tan bueno como él. El aspecto pictórico también mucho me ha interesado en Corbusier, porque al ser un pintor, él llamaba a su pintura pintura purista, ¿no? La forma geométrica, abstracta, y la digamos, impregnación de los colores buscaban no solamente, buscaban en realidad la percepción humana y cómo está entendida en el espacio, ¿no? Es decir, existe también obra moral en las obras arquitectónicas de Corbusier, pero para él el color también era tomado en cuenta para resolver profundidades, resolver percepciones espaciales diversas. Una de sus primeras obras es en 1914 esto que llaman la Casa Dom Inó. En realidad, ante digamos noticias y avasallamientos de incursiones en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya inclusive antes de la Primera Guerra Mundial ya existía, debido a la gran acumulación de personas en las ciudades. Bueno, es algo que usted lo puede entender en su propio contexto. Vienen un montón de personas, antes en los 60, 70 venían un montón de personas del interior del país queriendo nuevas oportunidades en Lima. Ahora vienen un montón de extranjeros a Lima y al Perú a buscar nuevas oportunidades, pero lo que no abunda es la vivienda. No sé ustedes dónde viven y dónde vivirán. Es una pregunta. Si yo fuera tuviera su edad, pucha, amo mucho a mi padre, a mi mamá para que deje su casa, ¿no? Porque otro lugar va a ser bien difícil. Bien difícil conseguir vivienda, a menos que bueno, tengas buen sueldo. Pero para conseguir buen sueldo, o vendes tu alma, o inventas pues alguna panacea, o vendes todo, esas cosas. Pero una preocupación muy grande es la vivienda. En Europa, igual, las ciudades llenas de fábricas, la ciudad industrial, no hay espacio ya, y también tiene que haber un crecimiento periférico, pero ¿cómo hacer vivienda en mayor cantidad y más rápido y con menos recursos? Esa es la disyuntiva de todos los gobiernos. Entonces, Le Corbusier hizo esto hace más de 100 años y dijo: no hay problema. Lo único que necesitan es, ¿no?, 2 losas, unos cuantos postes y ya. O sea, eso ustedes como gobierno lo pueden ofrecer. Y después la industria, las propias personas también se ocuparán de, ya sea si lo forran de esteras, si lo forran de madera, si lo forran de drywall, si lo forran de cemento, de ladrillo, de paja. Hasta muros de paja hizo de Corbusier. Pero todo con tal de demostrar de que un espacio como este, o mejor dicho, una estructura como esta, puede ser un tipo de idea innovadora y una solución importante para la escasez. Obviamente no hicieron caso, ¿no? Porque estamos hablando de 1914, estamos hablando de que un elemento formalmente tan innovador era visto como una especie de burguería, no era visto como una especie de alquimia. No lo veían viable ni
estéticamente ni productivamente, a pesar de que yo estoy seguro que Le Corbusier demostraba también con números que esto era factible. En el hoy, ¿no? Ahora, yo diría, sigue siendo flexible. Por ejemplo, las viviendas del ganador del Pritzker, Aravena, no sé si han visto la Quinta Monroy. ¿Qué es esto? ¿Qué les daba Monroy? ¿Qué les daba Aravena? Le daba la mitad de la casa, ¿no? Y después le decían, ya, ustedes construyen la otra mitad. Ahora existe un problema, porque la otra mitad era pues, un desastre, ¿no? Porque hacían pues, cosas raras. Pero es lo mismo, es la misma idea. Y es más, yo diría, ustedes deben estudiar Previn. Algún día iré a una visita a los estudiantes a Previn, todavía no me he previsto. Pero Previn es eso. Previn era un concurso internacional, pero donde la idea era la vivienda experimental, de crecimiento paulatino. Entonces, se les daba, ¿no? Los arquitectos suizos, japoneses, te daban una vivienda y te daban los planos de cómo podría crecer en el futuro. Aravena hizo lo mismo, pero le faltó. ¿No? Le faltó de dar nos dio mucha libertad. ¿No? Y es más, hasta libertinaje. Libertinaje arquitectónico, porque hicieron lo que quisieron los chilenos con ese vacío. Entonces, yo digo, estas ideas, miren, si con esta idea nada más alguien ha mandado un Pritzker, solamente porque le gustó estudiar Le Corbusier, ¿qué no haríamos nosotros? Entendiendo justamente la importancia de desarrollar más allá de lo que hace o dice la historia. Le Corbusier también, como decía también en la lectura de Schoika, era un propagandista y hasta creo que lo denominaba agitador. Las ideas nuevas, yo les decía a las dos únicas personas que estaban acá a las 9 de la mañana, ¿no? Que es bien difícil que las ideas sean pues, tomadas en cuenta más si si son muy innovadoras, muy vanguardistas, muy en contra del establishment, de lo establecido, y sobre todo si vienen de una persona joven. O sea, prácticamente dicen, tú no sabes. Entonces, hacer conferencias, congresos, libros, revistas, maquetas, es un montón. Por eso el autor lo llama pues que él es un luchador infatigable. ¿No? Como Estela, lucha y lucha, llegar a las 9. Hoy día lo logró. Llegó 5 para las 9. Así que aprende. Entonces, o sea, ¿no? A lo que voy es que, miren, yo también me sitúo como arquitecto y en su momento también, bueno, como estudiante. O sea, si yo me comparo con este pata, yo no he hecho nada, he hecho poquísimo. Como estudiante menos, con la junta llegaba, pues obviamente si era responsable con mis profesores, ¿no? Con el entender de estudiar, ¿no? Pero eso es como que lo básico, ¿no? Más que eso no he hecho, o sea, no he hecho un congreso, ¿no? No he llamado, pues, no he ido a buscar no he ido pues descrito porque uno se escribía a Montañón, pero no he descrito pues digamos a CISA tiene que venir acá al Perú, ¿no? A un congreso sobre CISA, trata que venga al Perú, que le digo a mi rector, a mi decana, o a mi decano, por favor hagamos algo, o sea, pongo a pensar que no he hecho mucho. A mí ahora todavía estoy de tiempo para decir, voy a hacer algo. Pero a comparación de Le Corbusier, entonces tenemos una persona que prácticamente inventa congresos internacionales de arquitectura moderna. Esto le llaman el CIAM. CIAM es Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el primero en 1928 y creo que el último en 1940 y pico. ¿Okay? Pero que reunía a muchos arquitectos de todas partes del mundo para discutir sobre la vivienda, discutir sobre las ciudades, y es por eso que escribe una carta de Atenas. Que en realidad esa era una manera de crear comunidad, ¿no?
cosa que actualmente, digamos, el individualismo en todos los niveles es algo que impera a través pues, otra vez, de una supremacía capitalista que no es la idea de una modernidad, ¿no? Ya les hablé de la modernidad, tiene que sopesar lo industrial, los derechos civiles y también la industrialización, ¿no? Para no llegar a explotaciones o monopolios y tampoco a que no tengamos disfrute de la ciudad, no tengamos un plaza de armas cerrada, ¿no? Ahorita la sociedad civil está apabullada, veremos hasta cuándo. Entonces, eso no es modernidad. Lo que en el SIAM y con el Corbusier y con los arquitectos modernos querían propiciar es mucho equilibrio y un modo de vida en donde el paisaje natural y el paisaje cultural convivan de manera armónica, ¿no? Orgánica. Entonces, él habla acá también de esta vida diaria, trabajo, recreación, circulación. En realidad, aspectos que ya hemos visto en Tony Garnier, ¿no? De ahí vienen estas ideas. Lo que hace muchas veces el Corbusier es reformularlas y propagarlas. Este es el esquema de Le Corbusier cuando habla de su ciudad para 3 millones de habitantes. ¿Qué tiene de similar con Howard? ¿Qué tiene de similar con Garnier? Es que establece un paisaje. ¿Se dan cuenta? Más que de repente el centro, yo veo la periferia sigue teniendo la importancia en el dibujo y en la arquitectura, ¿no? con elementos del paisaje natural. Y que la inserción de los edificios o la arquitectura es una parte fundamental para la apreciación o el estar, tener la percepción de que estoy dentro de la naturaleza. Ahora, estos grandes torres de edificios responden también a la dimensión económica, porque él se entiende dentro de una modernidad capitalista e industrial, donde una dimensión económica es fuerte. Yo no le puedo decir a un desarrollador, a un inversionista, oye, hay que privilegiar el paisaje. Me va a decir, oye, ya, siguiente por favor, de la católica, que venga. Porque yo le tengo que decir, mira, tú vas a invertir 1 millón, vas a ganar 5 millones. Listo. Y tiene que ser cierto. Y a los ciudadanos les tiene que decir, toda tu vida vas a ver verde. Tú vas a despertar y vas a recibir el sol, y cuando vayas por tu ventana verás un bosque lleno de pajaritos. Entonces, aliar ambas bandas, ¿no? Ciudad o ciudadanos, o beneficio para la ciudad y beneficio económico para los inversionistas, es una tarea difícil, pero no imposible, como dice Le Corbusier. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente desarrolla grandes edificios, 20, 30, 40 pisos, pero que finalmente, que dan réditos a la persona que invierte, pero que también la ciudad se ve beneficiada porque, bueno, tiene una zonificación bien ordenada, donde están viviendas de diferentes escalas, viviendas en altura, viviendas en mediana altura, viviendas individuales, paisajes, ¿okay? Y eso es lo que hace. Él, digamos que dibuja, él hace lo que hace, muy interesante lo que hace de Le Corbusier, es que estudia el antecedente, estudia la historia, es consciente de esa historia, pero no la repite. Dice, bueno, así históricamente fue A, B, C, y lo que ahora yo les propongo es D, que es una mejora de A, B, C. Entonces, por ejemplo, él para determinar estas rascacielos en cruz, él dice, bueno, en principio la ciudad era medieval, ¿no? Después pasó a un orden barroco, y después en el siglo XIX, con la incursión de la industria, empezaron a incursionar, ¿no?, elementos como bulevares que trataban de impregnar la naturaleza dentro de lo artificial. Lo que yo te hago ahora
es un sistema que contempla una gran densificación, es decir, que todo un solo edificio te equivale a varias manzanas edificadas y que vas a ganar mucho más porque las personas que van a querer vivir acá, a pesar de que tienen miedo a la altura o no conocen todavía vivir en altura, van a gozar de una escala urbana paisajística muy grande. Listo, entonces, un poco lo que él trata de hacer es decirte, mira, las cosas eran así y ahora lo que yo hago es esto y esto funciona de manera excelente. Y muestra sus esquemas, sus dibujos, ¿okay? Un poco como lo que también ustedes hacen en sus talleres, ¿no? Estudian antecedentes, nada más que es, bueno, si tienen, ¿no? Él tiene ideas, ¿no? En este caso bastante innovadoras, que hasta de repente no son innovadoras, como les digo, de repente son herencias, de repente de Perret, ¿no? O herencias de Garnier, pero el asunto es que él ahora sí cuenta con la tecnología de su presente y puede mejorarlos, ¿no? Por eso es que también mi Van der Rohe, mira, yo les muestro esto, y esto no es otra cosa que el Partenón. O sea, le falta esto, hermano. Es el Partenón. Nada más que el mismo Van der Rohe lo que hace es obviamente eliminarte el elemento característico del historicista. Y él habla con el lenguaje tecnológico del presente. El lenguaje tecnológico del presente son estas columnas totalmente exteriorizadas y mínimas en su sección y dos planos. Punto. ¿Okay? Pero esto está elevado, es transparente, es fluido, ¿no? Es ligero, etc. ¿no? Pero es el Partenón, nada más que él ha sabido cómo hacerlo en el siglo XX. Ese es su esquema, que en realidad yo diría es un esquema barroco, ¿no? O sea, lo digo por la geometría, si yo veo plantas barrocas, son bien parecidas. Ahora, el asunto es que esto es producto, sí, de la geometría, por eso yo hablaba del trazo regulador. El trazo regulador siempre va a ser un elemento importante para la estandarización y para la modulación. Ahora, ¿por qué se modula? Porque la modulación es parte importante en la economía y en la producción. Modular significa crear industria. O sea, hay varios ejemplos. Yo ahora último estoy estudiando un arquitecto llamado Alfredo Montaña. Entonces, él estudió acá en la FAUA en los años 60. Entonces, el aprendizaje que él tenía con sus maestros, uno de sus maestros era, me parece, Carlos de Morales Maquiavelo, pero le enseñaba justamente a crear elementos para la industria. Es decir, él inventó un tipo de ladrillo, él inventó un tipo de cobertura, él inventó un tipo de estructura en concreto y metálica, y esos esquemas iba pues, no sé, pues, al dueño de la concretera de la casa, y le decía, oye, prodúceme 5.000 ejemplares de este nuevo ladrillo que te voy a pagar, te va a pagar el cliente. Y a su vez yo voy a hacer una casa representativa. Y si esa casa que va a tener éxito, después tú te puedes quedar con el modelo y lo vendes. Va a ser plata, ¿no? ¿Por qué? Porque la casa que yo he hecho, la casa Z, que yo he hecho que sale en las revistas, ¿no? Con el nuevo ladrillo tal, ¿no? Auspiciado, cuando le llega a la casa, entonces el otro también va a querer, y así va a querer. Ya. Digamos que la modulación en la época de la industrialización y la modernidad quiere propulsar eso, ¿no? La industrialización, por supuesto, da trabajo, la innovación espacial, también cultural, paisajística, ¿no? Entonces, la modulación también permite construir más rápido, ¿no?
y más seguro, inclusive, porque está normalizado. Normalizar no solamente estandarizar, sino también que esté normado, ¿no? Que tenga sus leyes. Entonces, digamos que esto es producto de la modulación, del ordenamiento, del trazo regulador y de la diferenciación. Si dan cuenta, es toda una textura. Es una textura que tiene estas cruces, que son los edificios en gran altura, ¿no? Y si se dan cuenta, son estas, ¿no? Están circundando y también están al medio. Finalmente es como una especie de planta libre, ¿no? Con las columnas. Y que, por supuesto, al medio yo puedo crear parques. Acá en realidad he creado una especie de pista de aterrizaje de aviones, ¿no? Y de centro de llegada de trenes, buses y aviones, con una estación intermodal. ¿Y qué es el centro? Y que después del centro está la periferia, que está unida mediante tipos de calles, ¿no? Calles principales, calles arteriales, calles más comunitarias, con tipologías de vivienda, ¿no? Acá hay unas tipologías de vivienda también colectiva, de mediana altura, y después está el clásico lote, ¿no? O sea, la utilización de viviendas unifamiliares. Entonces se marca otra vez toda una textura, o granos, ¿no? Acuérdense del grano, el grano es la altura. ¿Okay? Eso creo que es una pregunta interesante. Y los dibujos, en realidad, muy a la orden de lo que fue también Tony Garnier. Entonces, estos edificios de planta en cruz, ¿qué nos enseñó la planta en cruz en Molinete de Corral? Luz por todas partes, ¿no? Vista también para todas partes. Entonces, eso, ¿no? Lo que uno quiere en una vivienda es luz natural, vistas a la calle. Y los dibujos, por supuesto, siempre están impregnados de lo natural, en contraste de lo artificial. Estas son las viviendas de mediana altura, que otra vez, por ejemplo, lo fascinante es que inventa un espacio como esta, no inventa, reinterpreta un espacio muy típico de la arquitectura clásica, sobre todo muy dirigida a la monarquía o a lo oligárquico también, que es la loggia. ¿Logia? ¿Saben qué es la loggia? ¿Logia? Sí. Claro, yo puedo... Es un espacio pues cubierto, ¿no? Como una especie de galería que tiene comunicación con el exterior. Entonces esas logias muy tradicionales ahora son interpretadas de manera moderna y permite, mira, ante tanta modulación, si se dan cuenta, todo es modular, todo es igual, estandarizado, le permite la diferenciación, ¿no? Es decir, finalmente si acá yo quiero lo convierto en mi terraza, en mi jardín, en mi nueva cocina, al exterior, en una nueva habitación, ¿no? Obviamente sin taparlo, con diferentes plantas, si quiero coloco naranjos, si quiero coloco pues bugambilias, si quiero coloco también crotones, ¿no? Entonces se va formando otra vez un paisaje muy variado y muy individual. Eso es lo fascinante. Y acá, por supuesto, la idea de vivir en una modernidad, ¿no? Con los avances tecnológicos, con la vivienda en altura y, por supuesto, siempre rodeado de naturaleza, ¿no? Como si fuera eso lo primigenio. ¿Qué es lo primigenio en realidad? Nosotros, digamos, siempre somos conscientes de que nuestros orígenes están, seas creyente o no, en la naturaleza, ya sea descendiendo de un árbol o ya sea pues arrancando una manzana pues de dentro. Igual, en esas dos historias está el ser humano en la naturaleza. Ahora, esta idea de
agitador, porque en la lectura también llaman a Le Corbusier agitador. Esta es París, ¿okay? Es una maqueta hecha por Le Corbusier de París. Esta parte se llama la Ile de la Cité. Acá está la famosa Nuestra Señora de París, o Notre Dame, ¿no? La iglesia de Notre Dame, Notre Dame de París. ¿Sí? ¿Lo conocen? Por favor. No suena. Bueno, la cosa que cruzando, por acá creo que está el Pompidou, sí. la cosa que por acá también hay palacios, la cosa que se lo tumbó todo de Corbusier. Se lo tumbó e hizo esta idea de hacer justamente sus edificios de planta de molinete y ocupar y modernizar todo este sector. ¿Okay? Claro que también, si se dan cuenta, ahí existen por ahí algunos edificios de baja altura, eran edificios históricos que él consideraba representativos y también los dejaba en pie. Sin embargo, esto causó gran conmoción cuando se publicó, ¿no? En los años 20, y llamaban a Le Corbusier un destructor del patrimonio. Lo que creo que quería lograr es finalmente que hablen de él, porque de hecho sí o sí van a hablar de él. Iban a decir, mira lo que le digan, pero se iba a dar a conocer. Posiblemente ese es el precio que pagó para que empiecen a decir, oye, ¿quién es este Le Corbusier? ¿De dónde salió? Entonces sacó su libro de un alto hacia una arquitectura. Y ahí es donde propugnaba muchas otras ideas, muy aparte de estas. Entonces, esta idea del autor de la lectura esta que llama propagación de las ideas modernas, de llamarlo activista, propagandista, al final decanta en llamarlo luchador infatigable por propugnar las ideas modernas, que ahorita la vamos a ver. Una de ellas, primeras obras que demuestran sus ideas, es la Villa de Arroche. ¿Okay? La Villa de Arroche lo que hace es esquematizar uno de los primeros puntos en sus 4 formas de composición. 4 formas. Y si dan cuenta, es bien estratégico, ¿no? 4 modos de componer, 5 puntos para una arquitectura. Entonces, empieza también a facilitar el hecho de cómo se habla de él. Una de esas primeras formas es la forma aditiva. Yo podría decir, por ejemplo, que esta facultad pertenece a esa forma de componer. ¿Por qué? Porque su facultad, ¿no? Disculpando por perdón el atrevimiento de dibujar la FAO así, ¿no? ¿Qué profe? Esta es la FAO. ¿Ya? Le voy a hacer el ingreso, ¿ya? Por acá ingresé. Acá está la zona administrativa, acá está el auditorio, acá está el hall, el Museo Habish, acá está el pabellón, ¿no? De talleres. Esa es la FAO primigenia. Después hicieron ya el mamotreto de atrás, después hicieron esas aulas que parecen, ¿no? Para esclavos que trabajan en una zona industrial, ¿no? Y después hicieron esta parte también, que es un poco más romántica, ¿no? Cruzando el charco está esta zona que nosotros estamos acá, ¿ya? Pero esta es la FAO primigenia de Mario Viana, en el 52. Pero si se dan cuenta, todo este conjunto lo que está haciendo es sumar. Acá no hay nada encima del auditorio, ¿no? Esto es todo de un piso. Bueno, esto también es, entre comillas, de un piso, nada más que el piso está elevado. Acá sí ya son 3 niveles, ¿no? Pero lo que están haciendo es acumular volúmenes de forma que ocupen el espacio horizontal. Sumo volumen, si de repente por acá está que está su lomita, a alguien se le ocurre, pues al ESMA,
se gradúa y su proyecto es hacer un centro de peregrinaje del egresado FAO. Y hace una cosa acá. Destruye el árbol sagrado y lo pone encima, ¿no? Y hace un perístilo. En honor a su maestro Marquín. ¿Ya? Pero lo que está haciendo es sumar volúmenes, sumar. Esa acumulación horizontal, Le Corbusier lo denomina pues forma adictiva. Y no solamente dice que la arquitectura se construye así, sino que hace un proyecto así. Y no es que esté denominado de manera despectiva, como diciendo, porque también hay denominaciones despectivas, o sea, un estudiante que recién ingresa y le dice, oye, hazme 5 espacios. Lo que primero que hace es, muchas veces, no el cuerpo. Espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4, y por ahí se le ocurrió espacio 5. Pero lo que está haciendo es justamente juntar sus cajitas, juntar sus espacitos. Está como el niño que agarra sus formas geométricas y está empezando a componer. Porque, bueno, muchas veces no te dicen cómo compones, te dicen haz nomás. Obviamente están esperando que te equivoques, ¿no? Para decirte, bueno, posiblemente a partir de esto podemos construir algo en tu cerebro, ¿no? Y hacer o a mi manera o a la manera como me podría beneficiar al habitante. ¿Ya? Entonces, muchas veces uno puede decir, pero la forma aditiva es algo bien, bien neófito, ¿no? Bien inicial, que cualquier persona lo podría hacer. Sin necesidad de ser arquitecto, me dicen unos 5 espacios. Yo estoy seguro que cualquier persona en la calle dice, dame 5 espacios. Yo lo dibujo, 5 espacios. De repente mejor que uno. Pero a lo que voy es que, a pesar de tener una idea de que la forma aditiva es algo esencial, es algo básico, él hace algo extraordinario con eso. Esta casa es extraordinaria. En esta casa inventa lo que es el paseo arquitectónico. En esta casa inventa el punto de la casa sobre pilotes o el elemento elevado. En esta casa en realidad están prácticamente todos los 5 puntos de la nueva arquitectura. Nada más que no está tan enfatizada, no es tan vendedora como la Villa Saboya, ¿ya? Que después lo va a hacer. Entonces, esta Villa de Arroz utiliza esa forma aditiva, pero también hay puntos de la nueva arquitectura implícita en él. ¿Sí? Y también está esto, que les he explicado, no sé si a todos les alcanzó a entender, lo funcionalista y lo racionalista. Ahí está ese ejemplo, en casa, en vivienda. Acá, con esta foto, con este esquema nomás, y con estos nombres, ¿cuál sería el volumen funcionalista? Estela, tú que has estado desde temprano. La batería. Lazo. Nada, cochino. Está bien, me siento contento. Ya me puedo morir. La galería. ¿Por qué? Porque se nota, bueno, para empezar, esto es de un coleccionista de arte. Ya está, es el doctor Laroche, por eso se llama Villa Laroche. Entonces, su colección de arte tiene un lugar. Cambiará en el tiempo, a menos que el doctor se muera, seguramente tumbarán. Y si tumban la galería, ¿pasará algo con la vivienda? No tanto, ¿verdad? O sea, él va a seguir bañándose, va a seguir teniendo su cuarto, su cocina, su comedor. Entonces, el elemento funcionalista es más susceptible a su desaparición en el tiempo, pero para iniciar, ahí está su definición por si acaso, ¿no? El volumen funcionalista es aquel cuyo exterior se rige estrictamente, la forma de su exterior se rige estrictamente a la función interior. Y la función es una galería. Y la galería tiene un recorrido, la galería tiene una forma de una rampa, y en realidad el elemento funcionalista
yo lo puedo diseñar hasta cierto punto como a mí me da la gana, con la forma que a mí me da la gana, rigiéndome también a la función, ¿no? Es decir, no voy a hacer una forma de estrella en una exposición, pues, no sé, de pintura renacentista de grandes dimensiones, ¿no? A esa pintura yo la tengo que observar de lejos y no voy a hacer una forma tan caprichosa. Pero en el caso de la Villa de Arroyo, por ejemplo, hay algo que es bien importante. Es un lote cuyo, y esta es la calle, ¿ya? Yo ingreso por acá. Entonces acá están las personitas dirigiéndose. Y lo primero que veo es el volumen, ¿no? El volumen con la pared curva. ¿Sí? Y lo primero que veo es que yo puedo pasar por debajo del volumen curvo, porque está suspendido. Ahí mismo se ve. Ah, Acá está la patita. Y abajo no hay nada. Entonces yo ingreso, y apenas ingreso veo el volumen, ¿no? Algo más expectante en espectacularidad. Veo el vacío, veo el volumen suspendido, y por supuesto veo el volumen funcionalista y diferente. Y yo me pregunto si es una casa. Y entonces llego a este punto, y el ingreso está por acá. Es decir, a mi derecha, recién veo la puerta. E ingreso a un interior que parece exterior. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en fotos, lo que hace en realidad es el espacio intermediario. Este espacio que me permite ver un lado y otro de la arquitectura y me permite también el paseo arquitectónico. Y por supuesto también en un lado está la biblioteca y en otro lado están las funciones clásicas de una vivienda, ¿no? El comedor, las habitaciones, ¿no? Y también el techo jardín. ¿Qué he logrado con todo eso? 5 puntos, ¿no? De una nueva arquitectura: volumen elevado, ventana corrida, planta libre, acá por ejemplo, ¿no? Es la planta libre, y la planta donde la estructura no depende de los cerramientos, y también cada nivel es independiente uno del otro. En fotos, esta es la foto de la galería, por ejemplo. Los colores no se ven tan intensamente, pero esto es una especie de amarillo, un rojo, un celeste o azul, ¿no? Impregnados también con un control de la luz solar a través de este elemento con una pantalla, y que por supuesto contiene los elementos de arte que tiene el dueño de la casa. Este es el ingreso, ¿no? Acá está el volumen elevado de la galería, y yo me doy cuenta desde ya hay profundidad y hay esto que llamo cierta fluidez, ¿no? Porque yo me doy cuenta que hay un atrás. O sea, si bien es cierto, está cerrado y una puerta opaca, yo me doy cuenta, ahí puedo ver a esta gente pasando, porque esto es una pasarela. Puedo ver a una persona totalmente echada ahí encima de la puerta. Entonces empiezo ya el paseo arquitectónico. Si me doy cuenta, acá, esto es justamente la pasarela por donde yo paso, por debajo, para ingresar. Esta es una Rusia moderna que ustedes también pueden aprender. Esto se llama presión de compresión. Por ejemplo, si ustedes tienen un espacio de una altura de 3 metros, ustedes podrían hacer esto. De repente su cliente le dice: oye, yo siento que mi vivienda es muy chata. Ok, entonces vamos a hacer un cielo raso de 2,10 en un tramo de 3 metros,
para que tú, cuando ingreses, pienses que el espacio es, ¿no?, es bastante bajo. Y tú estás caminando 3 segundos, como que te acostumbras a esa altura, y de pronto, ¡pum!, encima le haces que cuando cambie de, por ejemplo, imaginamos que acá está. Este es el sector que tiene el techo a 210, por acá ingresas por debajo y de pronto todo, si se puede, todo esto está abierto. Entonces, ¡pum!, de pronto no solamente hace que suba de pronto la altura, sino que además en planta hace que la vista se vaya mucho más allá de lo que contiene el espacio. ¿Qué les parece esa anuncia de diseño? Sí o sí va a parecer que tu vivienda o tu espacio es más alto y más grande. Todo porque ha habido esta idea de compresión, Entonces, eso lo hace Le Corbusier acá porque, si se dan cuenta, el ingreso es como una puerta convencional, ¿no? Entonces paso por debajo del puente o de la pasarela, pero de pronto, ¿dónde está? Acá. Plum, me abro hacia el espacio de prácticamente casi triple altura y me parece un palacio, ¿no? Entonces hay una magnificación del espacio, hay una presión de compresión, hay un paseo arquitectónico, hay una experiencia espacial que lo ha logrado no con materiales finos, no con el último mármol, no con lo último de la tecnología, lo ha hecho con concreto, ladrillo y espacio. Es algo imperecedero. Ese es el arroyo. ¿Okay? Estos son sus esquemas de cómo van persiguiendo justamente las dilataciones espaciales. Porque esto otro que les estoy mostrando es algo que le llaman la dilatación espacial. Bueno, esto lo pueden llamar como presión de compresión. El anclaje ya lo entendimos también con Wright. Bueno, llegamos a esto. Es lo mismo que dibujaba. Las 4 modos de componer ya conocemos una. ¿Okay? Las otras 2 son, digamos que tengo todo este esquema en la cual las formas se van adicionando de manera horizontal y es como si con la imaginación agarraran todos los pedazos, ¿no?, como si fueran chicles y los junto todo, como si fuera plastilina y lo junto todo, y ahora esa es la arquitectura, ¿no? Ahora, porque hay otro edificio, no lo tengo acá para mostrar, pero es la Ville Stein en Francia, en donde prácticamente todas las funciones o todo el programa ahora, toda la masa está contenida en un solo volumen puro. Un volumen que se puede notar como tal, y que es un volumen justamente puro porque yo puedo reconocer su forma sin problema. Si es una esfera, si es un paralelepípedo, es un paralelepípedo, si es un cubo, igual, ¿no? Y justamente ahí está contenido todo el programa. De que es un continente rígido, sí es rígido. ¿Okay? Pero también, a diferencia de él, es otra forma de componer. Yo estoy seguro que ustedes también les han hecho ese ejercicio, ¿no? Muchas veces eso lo hacía Ferreira. Te decía, ya, hazme el volumen primero. ¿Okay? O hazme una forma. Uno. Ya, ahora el programa, inserta. Ahora, el problema, ¿cómo lo resuelve? Mucha, el estudiante no puede, de pronto el paralelepípedo, ¿no?, le salió por acá un cachito por acá, ¿viste?
Oye, pero eso ya no es para el líquido puro ya. Mm. No, sí, arquitecto, lo que pasa es que ya no entra, ya, fregado, al lado. Ya, esa es otra forma también de componer, ¿no? Ya no es tan primaria como acumular, sino que es difícil, ¿no? Ustedes han pasado por eso, ¿no? Bueno, yo he pasado, por eso de producción lo llama muy difícil. Porque concentrar todo en una forma única, todo el programa, muchas veces requiere mucha pericia, mucha experiencia. La otra tiene que ver con la planta libre, ¿no? Y tiene que ver también con la forma como yo puedo establecerme en un lugar caluroso, por ejemplo, como en Túnez, ¿no? Entonces, lo que sí es una composición en donde el perímetro muchas veces es dejado libre y en donde justamente yo veo la galería y esto me puede servir como segunda piel para control térmico y ya yo me puedo establecer otra vez, de repente por acá por una loggia o pasadizos o jardines, de tal manera que el ambiente y el calor que está en el interior no tengo problemas. ¿Okay? Entonces, su composición también de todas maneras hace reminiscencias a una forma cúbica. Yo veo la osatura, ¿no? Veo los elementos estructurales, ¿no? Porque no está cubierto, yo puedo apreciar toda la periferia, pero hace uso de la planta libre, porque las plantas son diferentes, y por supuesto él lo denomina como conveniente para ciertos climas. ¿Okay? A eso también lo llama muy fácil. No diría que tampoco es tan fácil, porque resolver la planta libre tampoco es tan fácil. Y después, al último, si se puede decir así, como una especie de resultado, y hasta como una idea de que esto es un proceso, ¿no? Lineal por el cual ha pasado la arquitectura y que lo actual ahora es esto, lo último es la vía Savoy, ¿no? Savoy. En donde él me dice, bueno, esta forma también es pura, ¿ok? El exterior cumple en realidad lo que yo he deseado. Si se dan cuenta, mira, finalmente es una forma como esta, ¿no? Una forma aditiva. Nada más que lo he resuelto como una especie de plano continuo periférico que envuelve todo esto, ¿no? Es como si la de Roche finalmente le hubiera hecho pues unas paredes por acá y la convertí en la Saboya, ¿no? Y dice que lo funcional, por supuesto, se cumple, ¿no? Cuando yo hago una forma aditiva, por lo general la cocina la reservo bien, de ahí le pego la sala, de ahí le pego el comedor, y no he resuelto pues algo tan difícil como esto que adentro tiene que entrar la cocina, no sé cómo. Y por supuesto también tiene beneficios funcionales, es decir, a esta forma le denominó la forma sustractiva. Y en realidad es acá donde él va a sugerir estos 5 puntos para una nueva arquitectura. Entonces, los 4 modos de composición en realidad son un estudio, una síntesis de las formas como la arquitectura se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, sobre todo en la modernidad, y que finalmente una opción que integra y supera a las demás como un elemento importante es esta forma sustractiva, ¿no? Que es más, él lo llamó como muy generoso. Entonces, en pocas palabras está diciendo que lo que él está haciendo ahora, esta nueva arquitectura, es la ideal, es la que ha recogido todo el estudio, es la que ha planteado el problema, ¿no? Porque muchas veces acá pueden existir problemas de contexto, de imposición, y que esta no tiene problemas con ello. Entonces hace este esquema pues, en 30. Acá lo denomina, ¿no?
más bien generoso, más bien fácil, muy difícil, muy fácil y muy generoso. Ahí no sé qué más decir. No lo entiendo. Escribe como médico. Es ahí en la última boya donde establece estos 5 puntos. La idea de lo elevado. La idea de lo elevado le permite pasar por debajo. Y pasar por debajo significa la introducción de vacío. Y la introducción de vacío le permite libertad, fluidez, transparencia. Es decir, el elevar significa introducir muchos principios espaciales modernos, solamente elevando el volumen. Y también es una muestra de desarrollo tecnológico. Porque, por ejemplo, para su época, hace 20 años, hace 100 años, elevar el edificio a través de prácticamente columnitas de 25 de diámetro era una proeza técnica bastante fuerte, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes, ¿cómo elevarían un edificio? Bueno, nuestros amigos de civiles tienen elevados edificios sobre GEB, no sé qué cosas que hacen que el edificio se mueva con el terremoto y no pase nada. Ellos están... Yo ahora he visto, por ejemplo, trenes que no tocan en la superficie, ¿no? En Japón, creo que con magnetismo nada más se elevan y ya lo elevaron. Podría ser que existan casas ahora que el sueño de todo arquitecto es un puente sin columnas, ¿no? Ahora está flotando sobre el suelo. Hay un edificio de Lina Bobardi, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno en Sao Paulo, una luz que más de 60 metros, ¿no? Bueno, hace casi imperceptible el hecho de que a los extremos existan columnas, ¿no? Pero es un espacio suspendido con más de 60 metros de luz. ¡Wow! A veces prácticamente llegado a ser un espacio sin columnas. La percepción es esa. No, las columnas son enormes, están lejos, ¿no? Igual. Entonces, a lo que voy es que esta idea no es que el punto sea de que todos los edificios deban tener pilotes y que sí o sí, si no tienen pilotes, entonces no cumple con ser una nueva arquitectura. De eso no se trata. Se trata de la idea de elevar un edificio. De ahí, cómo tú lo eleves, tú le debes preguntar a Eloy. Tú le debes preguntar a tu presente. ¿Cuál es lo más desarrollado para elevar un edificio? Entonces es la idea. La otra idea es el hecho de la independencia entre los elementos. Una columna no tiene por qué ser dependiente de un muro ni viceversa. Un muro no tiene por qué depender de la columna, ¿no? Y para eso, por supuesto, tengo que hacer ese orden de pilotes y independizar la estructura del pilote y también independizar el modo como yo distribuyo de un nivel y de otro. Esa es la planta libre. Independencia. ¿Ok? Para que escuchen planta libre, acuérdense de independencia. Ustedes mismos, ¿no? En la universidad, su carrera es una carrera por la independencia. Mientras estén acá, ustedes hacen un proyecto y tienen que ir a su taller y decir: arquitecto, está bien. Afuera, cuando ustedes salgan, no van a poder hacer eso. ¿Ya? Bueno, podrán hacerlo, pero yo les voy a decir: ¿para qué? ¿Para un proyecto? Sí, para una casita, para mi tía. Mi tía me va a pagar. Bueno, para mi tía me va a dar un almuerzo, me da la mitad. Es gratis, no te voy a hacer. Acá, mientras estás en la universidad, sí, claro, tienes todo, pero una vez que egresas, ya todo te va a costar. Así que, a lo que voy, es que ustedes también están en una carrera por su independencia. Yo lo veo así. Ustedes tienen que ser capaces para salir
de ya no venir necesariamente al docente para preguntarle cómo se hace esto, que ustedes saben, ustedes las saben. Y ya ustedes conocen muy bien, no es que han pasado por agua tibia y salen y recién están preguntando, ChatGPT, ¿cómo hago para que el muro no se caiga? Profesor, una consulta. El de pilotes era el de la planta elevada, ¿no? Sí. Y el de plantas libres es Planta libre es independizar. independizado. La idea de independizar elementos o fragmentar elementos. Porque acuérdense de la fragmentación. Yo les hablaba, ¿te acuerdan? Otra vez les hago referencia a la columna, de allá de la Casa de Literatura. Lo que ha hecho es fragmentar finalmente los elementos de la columna, verlo como si fueran volúmenes pegados y desaparecer la esquina. Entonces está fragmentado. Y la fragmentación lo que trae es, muchas veces, en algunos casos para algunos es inestabilidad, pero también la fragmentación trae ciertas libertades, ciertas holguras, cierta ligereza, ¿no? Que no está pegado a otra. Entonces, si está desunido, entonces es más ligero. Profesor, se refiere a... Más fluido. me acuerdo que la última vez que... el que fuimos, la última, hubo cambios de modificaciones estructurales, pues, ¿no? Eliminaron ciertas columnas que eran en la planta, segunda planta, para la sensación del espacio, de que se sienta más libre. ¿Eso se refiere a planta libre? ¿O... No, más bien al revés, de que esas columnas no se eliminen, sino sigan, pero que yo no le pegue ningún muro alrededor. Ah, ya. O tener la capacidad de deshacerme no de la columna, sino del muro. ¿Okay? Entonces, acuérdense que planta libre otra vez es independencia. Independencia entre estructura y tabiquería, e independencia entre distribución, entre primer, segundo, tercer nivel, etc. Entre niveles, en todo caso. Y como consecuencia de la planta libre está la fachada libre. Que por supuesto, a nivel de planta yo digo, el tabique ya no se pega a la columna, sino más bien la fachada misma ya no está pegada a la columna, no es necesario pegarla. ¿Por qué? Porque de la misma columna, por supuesto, pueden salir vigas, ¿no? En voladizo, en cantilera, que soporten muy bien cualquier tipo de fachada. Y es más, posiblemente hasta ni fachada puede existir, no hay problema, así como el tercer modo de composición. Después está la idea de la integración con el exterior. ¿De qué manera tú haces sentir que tu espacio interior es como si fuera un exterior? O mayor libertad, o mayor conexión con la naturaleza. Es si yo tengo una percepción 360 grados de mi entorno, en el caso de que yo esté en un parque, ¿no? Aún así no esté en un parque, que esté, bueno, pues rodeado de cerros. La idea de ubicuidad y de estar rodeado de un paisaje se debe a que yo puedo visualizar a lo largo todo el entorno. Entonces, esto es una condición de un espacio interior. Yo, si soy capaz de percibir mi espacio exterior en un interior, se lo debo justamente al observar. Y no hay otra manera más que justamente liberar toda la periferia. Entonces, esa idea, por ejemplo, también la ha desarrollado Mies van der Rohe. Ahorita vamos a ver su casa Pambo, todo este es de vídeo. Entonces, tiene fachada libre. Ahora, no necesariamente ha hecho la famosa ventana corrida, ¿no? Eso es un estilo. Entonces, como consecuencia justamente de la fachada libre está la ventana horizontal, que ilumina todas las habitaciones y me hace percibir el espacio exterior. Pero así como ventana horizontal puede ser plano horizontal, ¿no? Desnudo, ¿okay? Porque la idea es el contacto con el exterior. Y por último es la idea de devolver el espacio ocupado de la naturaleza. Esa es la idea. Que yo lo puedo hacer en el techo, ahora existe de repente en esa época no existía el plano vertical, los jardines verticales, ¿no? Han visto, se usa de moda bastante los jardines verticales, ¿verdad?
Bueno, esa también es otra forma de comillas, devolver a la naturaleza lo que le he quitado al suelo. Estoy dando metros cuadrados de verde que hubiera podido ocupar, ¿no?, en vez de mi edificio. En este caso, bueno, no tiene una pared ajardinada, sino tiene un techo ajardinado, que también sirve para una cuestión de salud, porque los doctores recomendaban mucho tomar sol, ¿no?, desnudo. Entonces, el lugar más privado es tu techo. Era tu techo, porque ahora hay drones, ¿no? Entonces, resulta ser un lugar para la salud y también para sentir o percibir la naturaleza, lo que ya prácticamente no nos pueden quitar, al menos hasta ahora, es el cielo. Ya, entonces, esas 5 ideas son como consecuencia, ¿no?, de establecer ya un modelo de composición como la forma sustractiva que contiene estos puntos y que son ejemplificados en este caso en la Villa Saboya. Entonces, tenemos por supuesto la aproximación a un volumen elevado por estos pilotes, en la cual yo percibo un elemento suspendido en todo su contorno, y en los primeros niveles veo también un volumen, ¿no?, pero de menor tamaño, y por supuesto en donde puedo ver cierta transparencia, y que es diferente al segundo piso, y también observo las formas onduladas del tercer piso, y también digo esto es diferente. Mira, acá veo la transparencia, estoy delante de él y veo los árboles, ¿no?, los árboles que están detrás, ¿no?, que están estos. Con mi mirada estoy atravesando todo el volumen. Eso es un buen ejemplo de transparencia. Digamos que en estas plantas se dan cuenta, obviamente, la diferencia, pero lo particular es el hecho de cómo inserta las columnas dentro de los espacios. sí. Yo considero que he trabajado en la planta libre, bueno, es entretenida. Lo que haces en realidad es tener digamos, tu papel mantequilla, donde haces tus puntitos, haces tu diseño libremente, digamos, acá la cocina, ¿verdad? Y después vas moviendo el papelito para ver dónde encaja esa retícula. Y obviamente la primera no te encaja nada, pues la columna te cae en el inodoro, la otra columna te cae en medio de la cama, así. Pero poco a poco, justamente a través del dibujito y a través de haciendo varias veces, vas calzando todo. Es bastante entretenido, ¿ya? Y lo que logras en realidad es una mayor conciencia del espacio que estás creando, pero también la conciencia de que una columna ya no es un elemento estructural nada más, es un elemento compositivo, que te marca pautas, que te marca fondos de figura, te marca puntos de interés. Es bien interesante, ¿ya? Eso me parece lo más interesante, como les digo, de la columna. Ahora, acá necesariamente el paseo arquitectónico está tan desarrollado, yo diría no mucho. La Roche sí tiene un mayor desarrollo del paseo arquitectónico. Acá no, acá por más que exista la rampa está embutida al medio. Y cuando tú ingresas, ya, acá está la puerta, ingresas a esta rampa, no es que estés viendo necesariamente todo lo que pasa a tu alrededor o toda la arquitectura que existe, ¿no? Al estar embutido, lo que hay más es un descubrimiento, no existe tanto paseo. Inclusive para eso existe esta escalera rápida, donde no ves a dónde llegas, por eso es rápida, ¿no?, porque estás como subiendo a no sé dónde, ¿no? En cambio, la escalera lenta, le llaman así, escalera lenta, por ejemplo, es la rampa. ¿Por qué? Porque en realidad no te detienes a ver el suelo, y más bien te importa más ver alrededor, ¿no? Y cuando ves alrededor muchas veces te distraes y te demoras más. Por eso le llaman escalera lenta.
Este, por ejemplo, es el espacio de sala que está junto a la terraza jardín y cuyo exterior, por ejemplo, en la terraza jardín, se dan cuenta es una especie de máscara. Lo que ha utilizado es la argucia también de tener un plano continuo que cierre el volumen y lo haga justamente de una forma pura, elevada. Porque finalmente esto podría no estar, pero lo ha colocado justamente para cerrar el volumen, o sea, entender el volumen. Ya eso lo parece. Bueno, eso es de Corbusier, digamos, hasta 1929. Esto en realidad tiene que ver con cómo Alemania se ha ido desarrollando en diferentes tipos de modernidad arquitectónica. En principio tenemos el expresionismo con Mendes. ¿Qué cosa es el expresionismo? En principio es una arquitectura que, como su nombre lo dice, expresa una voluntad personal del arquitecto para el trabajo de la forma. Porque esto no es totalmente individual, es decir, este proyecto no se parece a otro. Este proyecto está hecho con concreto armado y toma los beneficios de un concreto armado que se puede, ¿no?, tener cualquier forma posible, con tal que tenga un armazón por el cual adquiere esa forma. Y en este caso es un exterior, es un edificio funcionalista. Su exterior responde mucho al uso interior, pero tiene este añadido de lo expresionista, porque no había ninguna necesidad de hacer esto, por ejemplo. Sin embargo, Mendelssohn lo que quiere es una arquitectura muy plástica, muy que se note que está hecho con concreto, que no hay otro material que se pueda hacer más que con él, ¿no? Es una visión personal, la expresionista, ¿no?, individual. Y lo hace en este edificio. ¿Okay? Otro edificio es esta fábrica de sombreros. También no necesariamente hay una decisión expresa, mejor dicho, hay una decisión expresa de hacer esta forma, no hay una necesidad funcional necesariamente, si uno ve su interior, bueno, las máquinas son estas, están en un extremo, pero después el modo como va a ingresar la luz es una decisión, y la altura es una decisión totalmente arbitraria de Mendes, inclusive la forma esta de la ventana del baño. Lo de Gropius ya lo conocemos, ¿no? Como el lavabo. Y ya lo vimos. lo que sí nos interesa es lo de Van der Rohe. Van der Rohe lo que trabaja muchas veces, ya dijimos, es mucha intervención de la tecnología constructiva, de la tecnología material, y también de lograr espacios totalmente flexibles y racionalistas. Uno de sus primeros proyectos es esta torre de oficinas totalmente de vidrio, que hasta hoy yo lo creo, bien difícil de hacer, porque, o sea, pocas veces he visto un edificio que tenga vidrio totalmente transparente. Por lo general, un montón de edificios de San Isidro que están forrados de vidrio, pero tienen finalmente su opaco, ¿no? Yo no veo qué pasa al interior. Y justamente quieren eso, porque ustedes se han dado cuenta cómo construyen. Hacen todo el esqueleto de concreto, ¿no? Y ya no importa cómo queda, la cosa es que lo tapan ya con el vidrio. Y si queda con cangrejera, queda por ahí el fierrito, no interesa. Después igual lo vamos a poner un cielo raso, el vidrio tapó todo. Pero hacer un edificio en donde yo vea la losa, en donde yo vea que no existe ningún elemento comunicacional o algún tipo de montante, ya por eso le digo, es bien difícil. No creo que sea imposible, pero técnicamente otra vez, ¿no? Estamos con esta idea de menos es más, el less is more. Mucho más tecnología y mucho más trabajo para sensaciones y también percepciones espaciales geométricas mucho mejores. Esa es su experiencia con la torre de vidrio. Conéctalo. Este edificio de oficinas también
Bourdieu ofrece, por ejemplo, una idea de planta libre. Nada más que es más racional en el sentido del uso exterior. Hay esta idea de ventana corrida y hay mucho de ver qué pasa al interior. Tu Pokémon, ¿sabes? Esto es una escultura que también hizo Marcel Roy en memoria de los soldados caídos. Y que demuestra que la unidad puede también ser partícipe de ciertas proezas, ¿no? Pocas veces uno ve un voladizo en la vida. Y lo más representativo es el pabellón alemán en Barcelona de 1929. En realidad este pabellón es comandado por el gobierno alemán para una muestra internacional en el año 1929 en Barcelona, con la participación de varios países. Inclusive de manera interna había una exposición en Sevilla donde Perú participó. Nada más que Perú en 1929 llevó el neoperuano, es decir, estas portadas con cabezas moche, pero en forma con composición marrón. Pero ya en 29 ya Van der Rohe estaba pues en la estratosfera, ¿no? Con este espacio, bueno, este volumen bastante sometido a la descomposición de los planos. O sea, si das cuenta acá no veo una idea de volumen necesariamente. Y su planta lo devela, ¿no? Su planta es esta, parece un cuadro. Planta es 1, 2, 3, 4, 5. En principio, 5 rayitas horizontales. Eso es. Entonces, 7 planos si quieren. El piso, las paredes y el plano de techo. 7 planos. Con eso construyó un edificio que hasta ahora está construido en Barcelona. Cuando ustedes ya van a ir y van a pasear por ahí. ¿Okay? Entonces, este edificio significa, uno, el hecho de seguir creyendo en la planta flexible. Esta idea de menos es más trabajo o más experiencias y menos elementos para hacer percibir la fluidez espacial. La idea del suprematismo, la idea de lo artístico, la idea de lo abstracto. 5 o 7 planos que deforman la arquitectura. Y, por supuesto, a nivel tecnológico y material, top a 1, mármol de primera, mármol ónix en el exterior y otro mármol rojizo. Hay 3 tipos de mármol. ¿Okay? Es el de color medio beige, el de color, acá se ve el color, ¿no? No se ve nada. Bueno, no sé si tengo fotos de color, o sea que lo voy a incluir, ¿ya? Porque yo tengo fotos de color. Pero este es verde y por dentro hay rojo. Es de maíz. Es de mis. Más 60. ¿Ya? Y por ejemplo, hace partícipe algo que me fascina mucho, que hemos visto en la Bauhaus, que es la integración artística, o la integración plástica, ¿no? Está la escultura. La escultura en realidad está acá, por ejemplo. Tú ingresas por acá y subes ya a un plano elevado. Subes al plano elevado y lo primero que ves es el cielo, pero reflejado en el piso, en el espejo de agua. Una vez que tienes ese deslumbramiento, das la vuelta e ingresas por acá. Es un primer espacio. Y sales por este lugar y tienes una direccionalidad a través de la escultura. Sigues y encuentras otro espacio racional y por último el espacio del estanque, que termina ahí. Este es un espacio donde existe baño, donde existe oficinas. Y acá está el gran asiento largo donde tú puedes contemplar también el espejo de agua, ¿no? A esto me refiero. En realidad es un espacio contenido, ¿no? Porque existe esta pared y esta pared lo contiene. A esto me refería con esas famosas columnas, ¿no? Esta es la dematerialización efectiva de una columna. La columna no es ya un volumen, ¿no? La columna ahora son 2 planos intersectados, que es más, son desmaterializados no solamente por la reducción de su sección, sino porque están forrados de cromo.
que empieza a reflejar lo que está a su alrededor. Entonces ya después de eso es columna. Ese es lo fascinante de Misa. Igualito, miren los rieles, las secciones, ni ahora vas a Fulcao a que te diseñe por ti tu mampara, te dan pues unas como de 10 centímetros para solamente una altura de 2 metros y medio. En cambio acá, eres otra casa, la Tugendhat, que en realidad lo que transmite es un poco el pabellón en Alemania y Barcelona, pues es una arquitectura de pabellón, es decir, no tiene una función implícita, pero trasladar eso a una casa es, digamos, la Tugendhat. En este caso, ya las columnas tienen mayor sección, ¿no? Porque tienen también mayor luz, pero tienen la misma idea. No parecen necesariamente columnas, parecen, ¿no?, reflejos del marco, y es más, el exterior, también la periferia, está liberada de la estructura. Y por supuesto tiene una vista interesante y una transparencia también bastante interesante que se vislumbra desde esta zona, ¿no? Esta es la zona de la calle. Y después hablábamos del orgánico en Alemania. Si se dan cuenta, hemos visto el expresionismo, hemos visto el objetivismo con Gropius, el primero el expresionismo con Mendelssohn, hemos visto también esta arquitectura de Wim van der Rohe y lo orgánico, lo racional con Wim van der Rohe y ahora lo orgánico con Hugo Heil, que es prácticamente la antítesis de lo flexible racional, ¿no? Porque mientras Le Corbusier hace un espacio flexible, grande, unitario, donde pueden entrar todas las funciones, es decir, algo como esto, ¿no? Hace algo como, ¿no?, una composición cúbica. Harry hace lo de arriba, una forma orgánica, aditiva, donde esta es una granja, ¿ok?, o una hacienda también que tiene una granja, en donde cada función, ya sea pues el establo, ya sea el almacén, ya sea la vivienda, tiene su forma particular. Y esa forma particular es denotada en el exterior. ¿Okay? Pero eso no deja de, este es el conjunto, ¿no? Está el establo, está el granero, está también el depósito. Y cada elemento, si se dan cuenta, es una adición, pero que cumple muy bien su función y son elementos funcionalistas, porque por fuera yo veo que cada volumen es representativo de su interior, ¿no? Y así, con cada foco, es decir, no en ningún momento esconde una función que no sea la correcta, y más bien lo ejemplifica en el exterior. Si algo debe tener 250, tiene 250, no lo completa. Si algo debió tener nada más hasta acá el muro, hasta ahí nomás es el muro y después hace otra cosa. La misma torre de escalera, ¿no?, hace la propia forma de la escalera y no lo oculta con un volumen adicional. Hasta el mismo diseño, ¿no? Las vaquitas están acá y acá está el toro que tiene que ver a sus vacas para que esté tranquilo, ¿no?, controlado, porque si no se altera. ¿Sí? Y obviamente tiene que tener varias vacas, si no, no está feliz. Pero, ojo, igual, en esa misma granja no deja de tener ciertos principios modernos, ¿no? Por ejemplo, esto, lo de la planta del techo elevado. Todo esto es un elemento moderno, ¿no?, está suspendido. Ahí está la primera idea de curiosidad. Ahí está. Y no hablo de pilotes, hablo de suspender el volumen, suspender el plano. Miren, esta parte ejemplifica lo que la lectura nos dice acerca de monumentalización de lo vernáculo y monumentalización de lo auténtico. Porque ya en los años 50 del siglo XX,
digamos, las críticas hacia el movimiento moderno se hacen muy grandes a raíz de su rigidez maquinista o a raíz de que es tomado como un estilo. Si se dan cuenta, las formas, aparte de la de Hugo Haring, las formas son bastante racionales en su sentido de, ¿no? Estamos hablando de planos horizontales, estamos hablando de volúmenes, paralelepípedos, ¿no? Todo parece muy sometido a una sola forma, ¿no? Salvo los expresionistas y los urbanicistas, ¿no? Todo es como espacios que hablan acerca de la libertad, del progreso, pero como les digo, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial y después de una bomba atómica, no hay credibilidad de un mundo mejor. En cualquier momento tu vida puede desaparecer con alguien que te decide mandarte una bomba atómica porque no le caes. Inclusive en el hoy. El loco de Trump, si no le caes bien, si no le besas los pies, te manda a matar, te manda a secuestrar, chao. Entonces, ese temor hace que la sociedad, la visión del futuro cambie. No he dicho que ya no necesita futuro, necesita un presente. Por eso los cambios acelerados, por eso uno está apurado siempre, por eso uno está viendo rápido las noticias. No puede leer pues 10 páginas en media hora, se demora 3 días, ¿no? O necesita una dependencia larga pues el celular, ¿no? Entonces, en realidad eso es producto de las condiciones propias que se han creado en la sociedad, de los avances tecnológicos también, porque crean elementos pues, justamente que están a favor de la distracción. Bueno, todo digamos, eso lo vamos a ver de esta a la otra clase, pero existe una idea de crisis de la modernidad y de sus formas que son tomadas como estilos. Entonces, el Le Corbusier cambia de rumbo en la dimensión formal. Los principios siguen siendo los mismos. Sus 5 ideas se siguen manteniendo. Pero ya empieza a darse cuenta de que las formas no tienen que ser tan rígidas, de que los materiales no tienen que ser porque tan puristas, el plano blanco siempre no tiene por qué imperar. Entonces, aboga más por una idea de lo expuesto. Dice en la dimensión del brutalismo. En realidad, la palabra brutalismo muchas veces viene de la palabra francesa que es brut, que es en bruto. No quiere decir que, no es como el español que le dicen bruto a lo tonto, ¿no? O bruto a lo que no ha sido trabajado, sino bruto simplemente porque es expuesto. ¿Okay? Entonces, yo por ejemplo personalmente en vez de brutalismo prefiero usar, ¿no? La exposición verdadera del material, porque eso es, ¿no? El concreto se destaca, por ejemplo, vemos una muestra de concreto expuesto, pero no es que no tenga acabado, sí tiene acabado, se acercan y tiene las máquinas de encofrado de madera y las cerdas. Nada más que está cochino, no tiene mantenimiento, pues se tienen que limpiar. Pero sí es una obra donde hay expresividad del material. Y eso lo construye muy bien Le Corbusier, porque, digamos, hasta el color mismo del concreto cambia de acuerdo al lugar. Y hasta de la marca, yo diría, porque también lo sacan en diferentes lugares. Cemento Sol, su color es diferente al cemento andino, ¿no? Son diferentes colores, ¿sabes? Y si uno empieza a jugar e investigar no solamente el color, sino las texturas, ojalá, pero algunas veces hemos ido a Petroperú. El edificio de Petroperú es un excelente ejemplo de cómo puede haber hasta 5 formas de expresar el concreto expuesto. Está así como está acá, el encofrado, el rastrillado, el martelinado, el lavado. Todas esas son expresiones del concreto extraordinarias. Entonces, Le Corbusier va ahora por ese camino, el camino de diferenciarse estéticamente del plano blanco, totalmente impoluto, de sensibilizarse con respecto al lugar, a la topografía, y sensibilizarse con respecto a ciertas tradiciones constructivas del lugar, ¿no? Si existen techos curvos, si te hacen techos
¿Han visto viviendas de Corbusier con techo inclinado? Bueno, existe. Pero no rompe su... No, pero uno de los puntos es tener techos no inclinados. ¿Te das cuenta? Por eso hablo de un momento antes de 1950 y otro momento en el cual ya empieza a aceptar otros tipos de particularidades propias de un lugar. Esa vivienda de techo inclinado que hizo en Chile, ¿no? Para empezar, bueno, inventa el modulor, multiplica las partes de un hombre ideal de 1,83 m. Primero lo hizo de 1,75 m y le resultó fatal, porque multiplicaba 1,75 por 1,6803, que es el número de la sección áurea, y le salían pues asientos de 22 centímetros. ¿Cómo te vas a meter aquí? Un asiento de 22 centímetros te cae de espalda, todo tu peso. Pero en cambio, si multiplico 1,83, ¿no? Por 1,61803, ahí sí me da 45, 44, y empieza así a multiplicar la mitad de eso, ¿no? Por ese número, y ya le salen, ¿no? 1,13, 80, entonces ya son medidas que se van adaptando hasta llegar al 2,26, que es la medida, por ejemplo, de un espacio. Entonces, sus edificios ya empiezan a adoptar ese tipo de modulación. El mismo Siriani también adoptaba. A las casas, por ejemplo, la casa Santillana, la casa Madonna, acá en Lima, en las playas tienen esa medida. Hasta hay una casa, la casa Madonna, no quiso pasar, la comisión no quiso pasar esa idea de compresión, hizo de 1,83 m el ingreso. ¿Ya? Del carro, ni siquiera de la persona del carro. Cuando ingresas tu carro a 1,83 m sobrado, pues, no que tengamos un Hammer de 3 litros. Pero para un carro cliente normal, pero no le quería pasar. No soy Siriani. Ya no me acuerdo qué cosas tengo que inventar. Pero cuando uno va, pasa por un lugar bien comprimidito, ¿no? Pero pasa por esa compresión y después el 2,26 parece 3 metros. Maestro. Entonces, a lo que voy, que el modulor le permite a él establecer un tipo de medida exclusiva del arquitecto para con los elementos. ¿Ya? Y con esto construye el Marsella, el conjunto habitacional Marsella, ¿okay? En donde inventa esta forma de los dúplex traversantes. Mira, acá están los 5 puntos: elemento elevado, techo jardín, ¿okay? Ventana corrida, todos los elementos existen de esos 5 puntos. Y por supuesto, Marsella, en este caso en Francia, tuvo que ser construido también en concreto expuesto. Había un plan para construir 4 edificios, solamente se ha construido este, todo lo demás no se construyó. Igual al menos hay uno, tú puedes ir, entrar, visitar una célula, ¿no? Pasearte por muchas partes del edificio, porque inclusive en la parte intermediaria, acá existe un hotel, existe un restaurante, tú te puedes ir a alojar. Pero también hay células donde tú puedes ingresar, pero con un costo, 20 euros, significa. Entonces, acá también está amplificada la idea de máquina. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este edificio tiene todo: guardería, gimnasio, tiene tiendas, tiene hotel, tiene servicios en general, y hasta también es una inversión que en el hoy han aprovechado. En el hoy te venden pues edificios con lugares para mascotas, para bañar, y eso trae. Comercialmente la intención era esa, pero también existen al menos unos 20 tipos de departamentos. El más famoso, por supuesto, es este, o es esta dupla, donde estás en un pasillo central y puedes ingresar desde la cocina, la sala de doble altura y el baño y los dormitorios. Igual tienes doble vista, ¿no? En este caso, en Marsella tienes vista al mar y tienes vista al campo.
O en otro tipo, donde ingresas también a la cocina, un comedorcito en un estar, bajas a la sala, también de doble altura, y están también los cuartos ahí con los baños. Igual también ves hacia un lado y hacia otro. Entonces, esto, por supuesto, tiene una lógica estructural y tiene una lógica también en cuanto a circulación. El ascensor para cada piso. Y por supuesto, es una foto idealista, ¿no? Porque cuando estás adentro es todo oscuro. Depende mucho de las luces artificiales, pero no es un problema. Entonces, cada elemento es bastante funcionalista. Cada elemento, inclusive la idea de hornacinas, ahorra el espacio. La cocina es una maquinita de la cocina. Parece que se vendiera, pues, te compro la cocina entera, ya 1000 euros, ya, voy y la instalo. Porque funciona todo muy a medida. Y por supuesto también inclusive la doble fachada, ¿no? La idea de una especie de doya con contacto con el exterior y después la idea de tener otra mampara de cerramiento hacia la sala. Los usos son bastante diversos. Esta es la terraza rápida donde existe una guardería, Esta es la torre de la chimenea donde se sale pues, de la ventilación. Y hay una pista atlética. Los niños están ahí jugando, su patera, esto hasta ahorita existe. Existe un pequeño laberinto, ¿no? Y las paredes son de 1,80 m, pues uno que es un poco enano, no puede ver más allá del parapeto, pero realmente un alemán sí lo ve. Pero aparte sirve para que los niños no se empiecen a trepar. Este me parece importante. En Chandigarh existe este Palacio de la Asamblea. ¿Okay? En este Palacio de Asamblea es donde se establece esta idea de lo típico, atípico y el espacio cautivo, que podría ser el espacio racionalista, el espacio funcionalista y el espacio intermediario. En este caso, para los que han llegado temprano, ¿cuál sería el volumen funcionalista o el volumen típico? Esta cosa, ¿no? Esta cosa. ¿Y qué creen que es eso en una palacio de asamblea? El auditorio, pues. Claro. Es como el Congreso, ¿no? El Congreso, ¿cuál es el principal espacio? El Congreso, pues no, el hemiciclo que le llaman. Nada, y esta gente tiene una forma particular, ¿se dan cuenta? Es decir, si él ha hecho una especie de estructura, pues, no usual, un poco convencional, como le dicen acá. Pero también puedo inventar una esfera, puedo inventar un rombo, porque le dé la gana en realidad. Tiene esa libertad. Y ahí es donde radica la imaginación del arquitecto. Y después todo lo racional es alrededor. Si se dan cuenta, es una planta libre, pero igual está racionalizada. Y al medio dentro dos, el paseo arquitectónico, que está traducido en lo que Siriaco justamente llama volumen típico, el atípico y el espacio cautivo, que es el espacio entre los elementos racionalista y funcionalista y que me permiten el paseo arquitectónico. ¿Y qué es este? Yo estoy paseando al medio, paso del racionalista, estoy desde una parte del funcionalista y estoy viendo cómo la gente pulula, pasea y cómo el exterior también se ingresa a ese espacio. Ahí está la idea del espacio. De esa manera se hace edificio público. De esa manera también han hecho edificios de los ganadores, los que han ganado un montón de premios de Barclay Cruz. La UDEP, por ejemplo, le debe mucho a Chandigarh, a cómo ellos han hecho eso. Ellos han hecho un poco similar, han hecho elementos funcionalistas, han hecho espacio cautivo, nada más que sí tienen problemas en cuanto a acondicionamiento ambiental. Han faltado lo que hacen los reyes. Miren, por dentro, el espacio funcionalista también tiene adiciones con respecto a su entorno. Lo de la Curruchet en La Plata, en Argentina, es una idea también reducida de el volumen funcionalista, el volumen racionalista, el espacio cautivo y el espacio arquitectónico.
todo en menos de 300 metros cuadrados, que en realidad es pequeño. Otra argucia para hacer parecer el espacio más grande es que la columna no pega mucho a la pared y el efecto de profundidad es mayor. Bueno, esto lo estudiaremos cuando vayamos a Medicina el próximo año. Lo que me interesa es ver también la Rocham. La Rocham es una muestra clara de cómo él rompió justamente con una visión estética de los años 20 y empezó a hacer algo más artístico, pero no abandonó sus 5 puntos. Acá, por ejemplo, hay una foto que tomé muy linda. Este es el ingreso. Para empezar, el ingreso también tiene compresión de compresión. ¿Ya? Ingresa por una puerta estrecha y después te topas con todo este espacio. Esta es la puerta. Y te topas con ese famoso muro de la luz. Está escribiendo Lucía, dice. Un muro donde es bastante grueso y hay diferentes formas de vanos con diferentes modos de conceder la luz. Y yo les hablaba acerca de el elemento elevado, que es este.